No cierres los ojos. La humanidad siempre le ha tenido miedo a varias cosas del mundo. Cosas que casi siempre están fuera de su control y que por lo tanto implica un riesgo cuando se hacen presentes. Miedo al fuego, a los animales salvajes, a las fuerzas de la naturaleza, a la muerte. Sin embargo, todo este tipo de situaciones son naturales y conocidas. De cierta forma se pueden prevenir. Hay otros eventos fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento, y esos son justamente a los que más terror se les tiene. Sucesos paranormales, a los cuales personalmente nunca había creído, hasta que encuentros más cercanos me han dejado un poco transformado, creyendo ahora firmemente en ellos. Podría hablar de un temor mío muy profundo, el cual se ha visto magnificado en los últimos días, a tal grado de pedir ayuda en lugares donde nunca lo hubiera pensado. El miedo a cerrar los ojos es uno muy particular, puesto que mucha gente tiene temor a la oscuridad, pero nunca a la oscuridad producida al cerrar sus ojos. Esa es mi fobia, el desconocimiento de lo que pasa a mi alrededor, el terror de no poder ver ni saber si realmente estoy solo, no poder prevenir el peligro. Todo comenzó aproximadamente un par de semanas atrás. Es de mencionar que vivo completamente solo. Llevo una vida de estudiante normal, como cualquier otra persona. Me esfuerzo por sacar buenas calificaciones y alguna que otra vez salgo para entretenerme. Sin embargo, el peor momento de mi día es cuando llego al final de tal, en ese momento en que uno descansa y tiene que reponer las energías perdidas, ese pequeño lapso de tiempo en que uno cierra sus ojos y pasa incluso minutos esperando a que el sueño se haga presente. Tampoco es algo que sufro, pero que casi siempre evitaba, desvelándome hasta muy tarde para no tener que pasar esos momentos con los ojos cerrados. En la oscuridad solitaria de la noche, un día muy en particular, decidí no dormir hasta tarde, puesto que tenía varias obligaciones que cumplir a la mañana siguiente. Con muchos pensamientos recorriendo mi cabeza, apagué la luz y abrí la ventana que daba hacia la calle semi-alumbrada por la luna llena y me recosté en la cama a la orilla del colchón. Cerré los ojos lentamente, sosegándome en mi duermevela, y de repente comenzó en mí una lucha interna por detener las visiones de impactantes figuras e imágenes en la oscuridad de mis propios párpados. Era inevitable, pero decidí soportarlo. Justo en ese momento en que estaba rendido y llegaba la hora de dormir, escuché un pequeño ruido proveniente de la misma habitación, un ruido como de algo sólido, chocando contra el suelo. Al principio no le di importancia, incluso pensé que podía ser el ruido de las manecillas del reloj que retumbaban cada vez más fuerte en mi cabeza, recordándome lo mucho que tardó en dormir. El ruido se volvió a ser audible, atormentándome y ahora mucho más claro que el anterior. Venía justo de debajo de mi cama. Mi mente comenzó a hacer varias hipótesis absurdas alrededor de algún ser misterioso oculto debajo de mí. El sonido era esporádico, iba y venía sin ritmo alguno. Traté de centrar mi espacio en la cama para no quedar tan a la orilla, pero aún así, no era mucho lo que se ganaba. El ruido cesó y pensé que había sido solo una broma pesada de mi subconsciente. Al fin pude descansar y traté de no pensar más en eso. Los días pasaron y yo cada noche tenía un temor latente de que aquel episodio volviera a repetirse, hasta que 13 noches pasaron exactamente cuando mis sueños se vieron de nuevo interrumpidos. Esta vez fue algo mucho más claro, más perceptible. Como siempre, casi a la medianoche, ya era momento de dormir. Había estado leyendo y no quería leer ya más. Mi mente estaba agotada
Apagué las luces de la habitación y justo cuando me dirigía a la cama, pude escuchar claramente unos pasos fuera de la habitación. Era algo sumamente aterrador. Mi instinto me hizo prácticamente saltar hacia la cama, alejándome de la puerta y poniéndome seguro. Estaba temblando. Del otro lado podía distinguir perfectamente a alguien paseándose por el oscuro pasillo de una casa sumisa en las sombras. Prendí a la PC y comencé a escuchar música alta. Le subía más y más el volumen, esperando que el sonido pudiera opacar las extrañas pisadas fuera del cuarto. Justo cuando pensé que lo peor estaba pasando, escuché como alguien tocaba la puerta de la habitación. Todo mi cuerpo comenzó a temblar, como si fuera a convulsionar. No había nadie en la casa. Como estudiante de intercambio, vivía yo solo. La puerta tenía triple cerrojo y la reja de afuera siempre la dejaba firmemente cerrada. No había explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Los leves golpes en la puerta se hacían más fuertes, al punto de que eran realmente puñetazos hacia la ahora frágil puerta de madera. No sabía qué hacer, llamar a la policía, tomar algún objeto y armarme de valor, o simplemente esperar mientras mi espíritu se rompía en pedazos ante la impotencia de no poder defenderme. Pasaron los 3 minutos más largos de mi vida. La música a todo volumen, la luz apagada, los fuertes golpes en la puerta y yo muriéndome de miedo. Hasta que al fin los azotes cesaron y todo volvió a la calma. Estaba nervioso a más no poder. La música había concluido y no sonaba más. El silencio de la noche se hizo cada vez más pesado y ya no se oía absolutamente nada. Tomando algo de valor, decidí acercarme a la puerta. Podía imaginarla toda desgastada de tantos golpes. Quité el seguro y lentamente la abrí. Pero para mi sorpresa, no estaba dañada y para mi calma ya no había nadie. Encendí la luz y comencé a buscar indicios de alguna presencia ajena. Tampoco encontré nada. Miré hacia abajo y encontré un pequeño pedazo de papel. No entendía lo que era. Decidí levantarlo y mirarlo. Al abrirlo, leí algo que hasta el día de hoy me arrepiento de haber hecho. Era una frase en otro idioma, escrita en lo que parecía ser sangre, pero una sangre muy espesa y fresca. No entendía qué decía, ni mucho menos el idioma en el que estaba. Decidí llevárselo a un amigo que sabía varios idiomas, para saber si él podía decirme qué decía. No dormí en toda la noche. Al día siguiente encontré a mi amigo y le mostré la frase. Dijo que era alemán y decía: "La libertad con sangre se paga". Él estaba un poco desconcertado por mi petición, pero decidí no darle muchas explicaciones. Todo el día la frase recorrió mi mente. No sabía lo que significaba, ni mucho menos por qué apareció en mi casa. Finalmente la noche llegó, y aunque estaba sumamente cansado no podía ni siquiera pensar en dormir. Decidí leer algo para distraerme, pero no fue posible apartar mi mente de esas retumbantes, sangrientas palabras. Antes de medianoche la luz se fue. Era algo muy raro. Vivo en una zona en la que la electricidad casi nunca falla. Me asomé a la ventana y las demás casas seguían teniendo luz. Pensé que eran problemas de mi cableado o algo por el estilo. Decidí investigar qué era. Tomé una pequeña lámpara de bolsillo que tenía. El miedo comenzó a hacerse presente. No quería moverme de donde estaba. Podía esperar a que la luz regresara, pero finalmente decidí avanzar. Recorrí la casa buscando el interruptor de electricidad, sin resultado alguno. Me propuse salir a la calle un momento. Al dirigirme hacia la puerta, volví a escuchar esos infernales pasos recorriendo la casa. Con más razón, quería salir de allí. Corrí hacia la puerta y justo cuando tomé la manija y como los cerrojos se cerraron automáticamente, cada uno de ellos dio un salto hacia atrás. Corrí en busca de las llaves. Ya no necesitaba la lámpara. Un sentido oculto despertó en mí. Era
el de supervivencia. Tomé las llaves y corrí de nuevo hacia la puerta, metiendo la llave en el cerrojo, pero no funcionó. Ninguna respondía, como si estuvieran pegadas. Entré en desesperación. Los pasos se hacían cada vez más audibles. No conocía el origen, pero era indiferente para mí. Solo quería escapar de ese infernal lugar. Corrí a mi habitación en busca del teléfono celular para llamar a la policía o algo por el estilo. Llegué, pero estaba cerrada por dentro. No tenía sentido alguno. De nuevo los golpes se escucharon, esta vez dentro de la habitación, acompañados con unos gritos agudos, como de un animal siendo torturado. Eran tan fuertes que sentía que mis oídos estallarían. Un fuerte olor a azufre provenía de la habitación. Yo solo estaba ahí parado, enfrente del cuarto, atrapado entre ambas puertas, sin poder hacer nada. Era como una pesadilla. Quería solo despertar. Al tratar de moverme, no pude. Algo me mantenía ahí estático, una fuerza superior a mí. En ese momento la puerta comenzó a abrirse. Quería correr, pero era imposible. La puerta se abrió y solo vi otra nota tirada en el piso. Caí al suelo y la electricidad volvió. Me arrastré lentamente hacia el interior de la habitación y temblando profundamente tomé la nota. Esta vez solo tenía una palabra escrita: Morgan. Igualmente en sangre. Tampoco pude dormir esa noche. Al día siguiente, cansado, desesperado y con miedo, acudí de nuevo con mi amigo. Esta vez la oración se resumía en una simple palabra: mañana. Mi mente se colapsó. ¿Mañana? Eso era hoy. No sabía qué hacer, quería escapar, no quería regresar a ese lugar que hasta ese día había sido mi hogar. Decidí ir a una iglesia que estaba cerca de ahí. Había pasado ya años desde que no asistía a una. La desesperación era ya demasiada. Recorría lo espiritual. Hubiera sido mi última alternativa. Era obvio que estaba al borde del colapso. Al entrar al recinto sagrado, me encontré con el padre. Estaba sentado junto a una chica ciega, que aparentaba bastante desdicha. El padre se levantó y se acercó a mí para hablar. En total confidencia, le conté las cosas que me habían sucedido, cada una de ellas, con detalle y al borde de las lágrimas. Al terminar, hubo un momento de silencio muy incómodo, como si el padre estuviera pensando algo muy importante, como si ya supiera lo que sucedía. El padre me dijo, muy seriamente: Hijo mío, estás ante una situación muy delicada, siendo atacado por un demonio. Muchas personas han venido a mí por la misma razón, y aunque han abandonado sus hogares, siempre les ha perseguido. Lo que a ti te sucede es un evento imparable. Es incluso muy difícil para la iglesia el poder garantizar tu seguridad. El demonio, tras de eso, se llama Alyosha. Te sugiero que ores mucho, y discúlpame, pero solo puedo darte un consejo. Pase lo que pase, no cierres tus ojos frente a él. En ese momento, se levantó y prosiguió con sus deberes. Yo seguía allí sentado, aún atónito ante lo que acababa de escuchar. No podía creerlo, ni siquiera la iglesia me podía salvar. Mis esperanzas decayeron, mis ánimos murieron, era solo cuestión de tiempo. Comencé a llorar ahí, en las pequeñas bancas de madera de la iglesia. No quería hacer mucho ruido, pues había un servicio en aquel momento. Así que me levanté y cansado, molido emocionalmente, decidí regresar a mi casa, a ese lugar que hasta hace poco había llamado hogar. Entré y fui directamente a mi habitación. Me recosté en la cama. Quería cerrar mis ojos, quería descansar. En ese momento empezó a llover. Llovía tan fuerte que no podía oír mis pensamientos. Estaba concentrado en el sonido de las gotas de agua sobre la ventana. Quería ser como las nubes que dejaban caer su carga y regresaban ligeras a los cielos. Aunque era aún tarde, el cielo se comenzó a oscurecer. La lluvia se hizo aún más fuerte, como granizo. El cielo se tornó en un color rojo, como de fuego.
Pensé que ya estaba soñando, o al menos que tenía una pesadilla. Realmente ya nada me preocupaba. Los pasos del demonio se hicieron de nuevo presentes. Toda la casa comenzó a temblar como si de un terremoto se tratara. Pero los objetos no se movían. Parecía ser solo mi imaginación. Una voz se hizo audible, una voz como de humano, pero combinada al mismo tiempo con un cerdo o algo parecido. Chillaba al principio como si sufriera, como si le torturasen. Después comenzó a articular palabras entendibles, gritaba, no paraba de sufrir. He venido a saldar una deuda pasada, una deuda que solo se puede pagar con sangre. Yo seguí en la cama, esperando algún milagro. La puerta estaba cerrada, aunque sabía que eso ya no era impedimento. La oscuridad se hizo ahora más pesada, densa, incluso podría decir que podía tocarla. Solo veía el resplandor rojizo del cielo en llamas. La puerta se abrió, y ahí estaba él, con un cuerpo humanoide, brazos largos y deformes, un rostro tan terrible que parecía haber sido torturado, piernas como de animal que terminaban en unos grandes pies con garras afiladas, desgastadas y deformes. Su piel era como de un carbón encendido, brillante, muy oscura, sus ojos grandes, abiertos como de lagarto, una mandíbula con dientes disparejos y afilados. En su mano traía un alfiler enorme, del tamaño de un lápiz, puntiagudo. En la otra traía un rollo de alambre con sangre. La misma fuerza de la vez pasada me hizo no poder moverme. No sabía qué hacer. Comencé a gritar tan fuerte como podía. Parecía estar atrapado en otra dimensión. Nadie me oía, nadie podía ayudarme, nadie podía salvarme. El demonio se acercaba a mí, esbozando una gran sonrisa. Podía sentir su alegría por verme gritar, por verme llorar. Podía sentir el calor de su piel encendida. Podía sentir el olor a muerte que emanaba de él. Susurrando unas palabras en alemán, llegó hasta donde estaba yo y unas palabras salieron de su boca. No las pude entender claramente y ya no soportaba más. En ese momento, entre sollozos, cometí un gravísimo error. Cerré mis ojos, desviando mi cabeza hacia un lado, y pude sentir cómo él empezó a introducir la gran aguja en mi ojo derecho. El dolor era insoportable, no paraba de gritar. Con el alambre empezó a cortarme los párpados, la sangre escurría sin parar. Aún no podía creer lo que pasaba, el dolor era tan real que supe que no era un sueño. Con el otro ojo entreabierto podía ver todo lo que sucedía. Él aún tenía esa asquerosa sonrisa en el rostro. Podía sentir cómo saboreaba de ese momento. Yo no me lo merecía, no me merecía estar allí. Estaba sufriendo sin siquiera una explicación. Al terminar de coser mi ojo derecho, comenzó con el izquierdo. Su rostro, su asqueroso y deforme rostro bañado por la luz del oscuro y rojo cielo. Con obscena sonrisa, con sus ojos llenos de placer, sería lo último que vería esa noche, y tal vez por siempre. Sentía la sangre caer por mi rostro, sus carcajadas eran insoportables, aún más que el dolor mismo. El reino de la oscuridad ahora estaría presente por el resto de mi existencia, atado a ese mundo al cual siempre había temido y que ahora sería mi hogar. Y finalmente la conversación con el espíritu se cortó. Al día siguiente, en la mañana, ingresó a la iglesia un extranjero muy preocupado. Encontró al padre junto a un muchacho ciego, que ya no esbozaba ninguna alegría. Al ver al extranjero, el padre se levantó para acercarse a él. Mientras sonreía con malicia, el padre me susurró al oído: No debiste haber cerrado tus ojos.